Nos encontrábamos viendo las normas constitucionales relativas a la propiedad minera. Recuerdo que habíamos estado viendo cuáles eran las sustancias susceptibles de concesión minera de acuerdo al artículo tercero. Había quedado en el tema de las sustancias minerales concesibles presentes en desmontes, escorias o relaves. No son susceptibles de concesión minera privada quiero decir, incluyendo las empresas del Estado o por vía judicial, mejor dicho, los hidrocarburos líquidos o gaseosos, eso lo dice la Constitución y lo dice el inciso cuarto del artículo tercero de la Ley 18.097. El litio, los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional, no es que los yacimientos estén en el agua, se encuentran bajo el agua, en el suelo y subsuelo marino, ni los yacimientos de cualquier especie situados en todo o en parte en zonas que conforme a la ley se determinen como de importancia para la seguridad nacional con efectos mineros. La ley debe efectuar dicha determinación de importancia para la seguridad nacional, pero con efectos mineros, porque puede efectuarse para otros efectos, y en ese caso dichas sustancias pasarán a ser concesibles. Sin embargo, es importante señalar que esta declaración de inconcesibilidad que contempla la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional no afecta a las concesiones mineras válidamente constituidas con anterioridad a la declaración de inconcesibilidad o de importancia para la seguridad nacional si hubiera existido alguna. Finalmente, no se consideran sustancias minerales las arcillas superficiales, las salinas artificiales, las arenas, rocas y demás materiales aplicables directamente a la construcción. Todos ellos se rigen por el derecho común o por normas especiales que a su respecto dicta el Código de Minería. Esto no significa que no se pueda constituir concesión minera en una superficie o extensión territorial en la cual solo hay arcillas superficiales. La verdad es que para constituir una concesión minera no se requiere acreditar la presencia de minerales. Por lo anterior, es que se constituyen concesiones mineras en grandes extensiones territoriales por el Ministerio de Obras Públicas, por propietarios de viñedos, etcétera, fundamentalmente para que no aparezcan futuros concesionarios mineros. Insisto, no hay que probar la existencia de minerales. La concesión minera es para explorar o explotar sustancias minerales concesibles, pero para constituirla no requiero probarlo. Después de todo, es responsabilidad del concesionario asumir el costo de lo que ello implica, y habrá una razón para ello. El artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional indica cuáles son los, perdón, antes que eso, importante señalar que el artículo sexto de la Ley Orgánica Constitucional indica que el titular de una concesión minera judicialmente constituida tiene sobre ella derecho de propiedad y por lo tanto está protegido por la garantía del 19 número 24. La privación de las facultades de iniciar o continuar la exploración, extracción y apropiación de sustancias que son objeto de una concesión minera constituye privación de los atributos o facultades esenciales del dominio, indica el artículo sexto, inciso segundo. En estos casos, en este caso, los atributos o facultades esenciales del dominio sobre la concesión minera se relaciona con ciertas facultades que tiene el concesionario minero de acuerdo al tipo de concesión. El artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional contempla los derechos del concesionario minero de explotación, sin perjuicio de otros derechos previos que aparecen como poder defender la concesión, etc. Pero el concesionario de exploración tiene derecho exclusivo a hacer libremente calicatas y otras labores de exploración minera
debiendo observar los reglamentos de policía y seguridad minera. Tiene derecho a iniciar el procedimiento judicial para constituir una concesión de explotación dentro de los límites y plazos de duración de la concesión de exploración. Dado que la concesión de exploración dura 2 años, dentro de esos 2 años puede iniciar el procedimiento para constituir una concesión de explotación y goza de una preferencia al respecto. Indica el 10 número 2 que la concesión de exploración, el ejercicio de la concesión de exploración le da derecho preferente para constituirla aún después de la extinción de esta última, en la forma que determina el Código de Minería, que establece una preferencia para el concesionario de exploración. Le da derecho a hacer suyos los minerales concesibles que necesite extraer con motivo de las labores de exploración e investigación. El concesionario de exploración tiene que arrancar minerales para efectuar la exploración. Se hace dueño de dichos minerales concesibles y los puede perfectamente enajenar, pero no puede explotar un yacimiento por medio de una concesión de exploración. Esta última se extingue a los 2 años y tiene derecho a ser indemnizado en caso de expropiación por el daño patrimonial que efectivamente se le haya causado. El artículo 11 de la Ley Orgánica establece los derechos del concesionario minero de explotación. Indica que tiene derecho exclusivo a explorar y explotar libremente las minas sobre las cuales recae su concesión. El concesionario de exploración solo puede explorar. El de explotación puede explorar y explotar. Es una opción de cada concesionario determinar por qué vía se va a ir. Decía que tiene un derecho exclusivo a explorar y explotar libremente las minas sobre las cuales recae su concesión y realizar todas las acciones que conduzcan a estos objetivos, salva la observancia, debiendo observar los reglamentos de policía y seguridad minera. Tiene derecho exclusivo a hacerse dueño de todas las sustancias minerales que extraiga y que sean concesibles a la fecha de quedar judicialmente constituida, comprendida dentro de los límites de la concesión. La concesión tiene ciertos límites territoriales. Y tercero, y esto es importante, tiene derecho a ser indemnizado en caso de expropiación de la concesión por el daño patrimonial que efectivamente se le haya causado, que consiste en el valor comercial de las facultades de iniciar y continuar la extracción y apropiación de las sustancias que son objeto de concesión. A falta de acuerdo, el valor de dicho daño será fijado por el juez previo dictamen de peritos, y los peritos, para determinar el monto de la indemnización, establecerán el valor comercial de la concesión, calculando sobre la base de las reservas de sustancias concedidas que el expropiado demuestre el valor presente de los flujos netos de la caja de la concesión. ¿Qué significa esto? Significa que el concesionario de exploración, si es expropiado, hay que indemnizarle por el daño patrimonial que efectivamente se le haya causado. Como es una concesión de exploración, la verdad es que probablemente pierde una chance. Habría un problema de pérdida de chance para el evento que la concesión realmente, de exploración realmente, fuera buena, es decir, que tuviera buenas reservas. Pero cuando la concesión es de explotación, hay que pagar por el valor comercial de la concesión calculado sobre la base de las reservas. Dice la ley orgánica que se indemniza por el valor comercial de las facultades de iniciar y continuar la extracción y apropiación. Si no hay acuerdo, ese es el marco, si no hay acuerdo, se fija por el juez previo dictamen de peritos, pero los peritos no pueden ignorar para el cálculo de la indemnización el valor de las reservas que se demuestren. Y obviamente el concesionario minero ya ha hecho los trabajos de sondaje y de determinación de las reservas. Por consiguiente, las sumas que debe pagar el Estado si quiere expropiar un yacimiento minero, una concesión minera de explotación, pueden ser muy elevadas. Muy elevadas.
Alguien ha dicho por ahí, en la extrema izquierda, que bastaría nacionalizar, siguiendo el ejemplo del año 72. Pero es un contexto muy distinto este al del año 72, porque las inversiones extranjeras están garantizadas con convenios de protección de inversiones. Por lo tanto, si no se le indemniza al concesionario minero, si es extranjero o tiene residencia en el extranjero, simplemente demanda al Estado chileno ante tribunales extranjeros, usualmente tribunales estadounidenses, y se procede al embargo como medida de garantía de los embarques de cobre en los distintos puertos en que se encuentre, que fue un poco el problema que tuvimos. Es un valor alto, ¿eh? No es un tema de pensar de que los concesionarios mineros se van a quedar de brazos cruzados. Es un sueño, es un sueño, es irreal, ¿ya? Definitivamente, el mundo no es el mismo de la década de los 70. Si consideramos que los mejores yacimientos de minerales hoy en día en Chile pertenecen a empresas privadas porque pueden invertir en ello, estamos hablando de sumas cercanas a los 10.000, 20.000 o 30.000 millones de dólares por yacimiento, suma que el Estado no tiene, suma que el Estado no tiene. Y no sería muy sabio tampoco expropiarlas, creo yo, porque el Estado se va a comprar un problema, que es que va a tener que hacerlo por medio de empresas del Estado y le va a salir carísimo, pero carísimo. Es un tema de costo y de beneficio, objetivamente. Ahora, más allá del romanticismo que suele acompañar todo el tema de la nacionalización, ese no fue un proceso fácil para Chile. Y no lo fue porque no habían recursos humanos en Chile especializados. Había mano de obra. Por lo tanto, para el futuro no sabemos lo que depara. Ahora, esta norma se estableció en el año 1981 con el objeto de estimular la inversión extranjera en minería. Una de las condiciones que pusieron los gobiernos occidentales para brindar ayuda económica o autorizar préstamos a la dictadura militar fue abrir la minería a la inversión extranjera. Y estamos hablando no solo de empresas estadounidenses, sino de empresas europeas, canadienses, australianas. Tengamos claro que muchos gobiernos estuvieron involucrados en esos años en Chile. Por lo tanto, ante la situación de que las concesiones mineras iban a ser administrativas tras la reforma del año 72, se opta por un régimen de reforzamiento de los derechos del concesionario minero, a objeto de que tenga certidumbre al invertir en Chile. Estaba esta idea de que la mayor riqueza chilena, que era el cobre, pronto iba a ser obsolescente. La verdad es que no ha ocurrido todavía. No sabemos qué ocurrirá en el futuro tampoco. Por lo tanto, esta fue la norma. Esta norma fue bastante criticada por la oposición democrática, porque hacía imposible, decían, ampliar los yacimientos estatales. En los hechos no fue así. En los hechos no fue así porque Codelco ha constituido bastantes yacimientos o concesiones mineras de exploración y de explotación. Por lo tanto, en materia de cobre el tema no fue así. Los que se han beneficiado han sido las empresas con grandes espaldas financieras para desarrollar estas campañas de litigación y constituir concesiones mineras, entre ellas Codelco, objetivamente. Ese es el sentido de esta norma. Si va a ser revisada, no lo sé, está en la norma, en la ley orgánica constitucional. Yo creo que va a haber fuertes presiones para nacionalizar la minería, con todo lo que ello podría traer para Chile. Eh,
no necesariamente trae beneficio, en ocasiones es un problema político para algunos estados. Bien, en vivir más de la minería, recuerden esto, nos hace adictos al cobre. En otras palabras, si todo se va a pagar con las rentas del cobre, nos volvemos adictos al cobre. O sea, ya somos adictos al cobre. Por lo tanto, experimentamos el mismo ciclo de otros países que han tenido otras adicciones al petróleo, a los sulfatos, etcétera. Una economía extractiva no es una economía que tenga mucho futuro, salvo que se invierta en actividades no extractivas, lo cual es bien difícil que se haya hecho, que se haga todavía en Chile, dado que no hay inversión en ciencia. No sé si entienden lo que les digo. No sé si entienden lo que les digo. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones de los concesionarios mineros? Están en los artículos 12 a 16 de la Ley Orgánica Constitucional. El artículo 12 establece el régimen de amparo por el pago de la patente. Patente que tiene que pagar todo concesionario minero. También existe la obligación del concesionario de exploración de no explotar el yacimiento minero, de lo contrario se extingue su dominio. Existen obligaciones indemnizatorias para el propietario del terreno superficial u otros concesionarios con ocasión de trabajos que se ejecuten, incluyendo la constitución de servidumbres mineras de ocupación. Eventualmente se puede exigir la rendición de caución previa para responder del valor de las indemnizaciones. El artículo 15 establece una primera opción de compra para el Estado, de acuerdo en relación con productos minerales que la ley declare de valor estratégico. La verdad es que esta es una norma mucho más teórica que práctica. Una, porque no hay muchos minerales de carácter estratégico en Chile. Y tampoco el Estado ha desarrollado, nunca ha tenido interés por desarrollar algo que permita procesarlos. Primero, no hay presencia de uranio ni de torio en cantidades importantes en Chile. En parte por ello no existen centrales nucleares que produzcan energía en Chile, solo centrales nucleares de investigación. No hay, definitivamente no hay uranio en Chile. Y respecto del resto, respecto del litio, la verdad es que eh, no es considerada de carácter estratégico, pese a la importancia económica que tiene, fundamentalmente porque no se sabría qué hacer con el litio en Chile, dado que no hay fábricas de litio. Perdón, no hay fábricas de baterías de litio en Chile. Uno de los problemas más graves que se generan con una economía basada en la industria extractiva de minerales es que no se desarrolla una experticia distinta a la que no sea extraer, fundir y refinar materiales. Plantearle a la gente de Codelco nuevos negocios no siempre es acogido con beneplácito por Codelco, porque la gente que va a Codelco su negocio es extraer, fundir y refinar cobre, nada más. Por eso es que en Chile no hay industrias de alambrón de cobre. El cobre se exporta en cátodos a Japón, Japón lo transforma en alambrón de cobre, nosotros lo compramos de vuelta.
Simplemente no hay interés en Chile. Fuera de los negocios tradicionales, el Estado en general no tiene mucha experticia comparado al sector privado, porque son negocios desconocidos para el Estado. El artículo 16 se coloca en el caso de que un yacimiento contenga sustancias no concesibles junto con sustancias concesibles. Simplemente en esos casos, la concesión minera se ejerce respecto de las sustancias concesibles. Y el concesionario no se puede apropiar de las sustancias no concesibles, las que debe vender al Estado chileno o permitir al Estado chileno que las explote. En cuanto a la extinción de la concesión, en cuanto a la duración y extinción, el artículo 17 establece la norma sobre duración. El artículo 18 contiene una norma sobre caducidad de las concesiones mineras. Y el artículo 19, es el artículo final, dispuso que la ley orgánica constitucional iba a entrar simultáneamente en vigor con el nuevo Código de Minería que se dictó en el año 1983. ¿Qué sucede con las sustancias que no son susceptibles de concesión? El 19, número 24, inciso décimo, indica que la exploración, explotación o el beneficio no es exploración ni explotación, simplemente es una actividad de procesamiento para darle valor comercial a los minerales. Contrariamente a lo que dicen muchos, la mayoría del cobre procedente de yacimientos estatales es beneficiado en Chile y se envía al extranjero. En cambio, los minerales extraídos de yacimientos de cobre privados, algunos no se benefician en Chile y otros sí. Todo depende de los costos que tengan los empresarios privados. Bueno, se indica que la exploración, explotación o el beneficio de yacimientos que contengan sustancias no concesibles, o sea, no susceptibles de concesión, se puede ejecutar directamente por el Estado. Esto supondría que el Estado tendría un servicio público para explorar, explotar o beneficiar sustancias inconcesibles. Eso no es así. No existe hasta el día de hoy. El Estado tendría que crearlo. Y esto generaría una situación bien particular que tendríamos a cargo de una actividad empresarial un servicio público con funcionarios públicos regidos por el estatuto administrativo. O sea, esto no funcionaría, créanme. O por sus empresas. Esto es más factible. El Estado tiene empresas públicas creadas por ley, como es ENAP respecto de los hidrocarburos líquidos o gaseosos. ENAP tiene el monopolio legal y constitucional en las etapas de exploración, explotación, refinación, pero no en la distribución al detalle. En el comercio minorista entran a tallar las empresas privadas. Pueden ser empresas públicas creadas por ley, como pueden ser empresas privadas del Estado. En Chile solo tenemos una empresa que es ENAP para hidrocarburos líquidos o gaseosos y ENAP tiene filiales que son sociedades anónimas privadas y algunas de responsabilidad limitada. ENAP vive creando sociedades con extranjeros con el objeto de distribuir el riesgo que significa explorar y explotar hidrocarburos líquidos o gaseosos en Chile, dado que con suerte llegamos a un 5%
del consumo nacional procedente de yacimientos chilenos. Tenemos un problema gravísimo ahí, gravísimo. O bien, por medio de concesiones administrativas. Esto supone que el Estado dicte un acto administrativo por el cual se concede una concesión, un contrato de concesión con un privado para estos fines. No hay, no hay. O contratos especiales de operación. Esto sí que existe. La mayoría de las asociaciones que tiene o alianzas que celebra ENAP con extranjeros es vía contratos especiales de operación. El Estado celebra los contratos con los privados y los privados suelen asociarse muchas veces con ENAP o proceden solos derechamente. ¿Ya? Estos contratos especiales de operación están regulados en un decreto ley del año 1976 aproximadamente y contemplan requisitos y condiciones que en cada caso particular fija el presidente de la República por decreto supremo, es decir, se aprueban por decreto supremo esos contratos que celebra especiales de operación que celebra el Estado chileno. En el caso del litio, está celebrado un contrato especial de operación con empresas, creo que es Sokimich, empresa privada chilena, privatizada en los 80, y creo que también con algunas empresas chinas. El Estado no tiene un know-how o experticia en relación con el litio, a diferencia de lo que sucede con el cobre. En otras palabras, podemos tener litio, pero no hay realmente una experticia a nivel nacional. En gran medida porque la trayectoria de pendiente chilena ha estado ligada primero al salitre y después al cobre. Esta misma norma, indica la Constitución, se va a aplicar a los yacimientos de cualquier especie existentes en aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y a los situados en todo o en parte en zonas que conforme a la ley se determinen como de importancia para la seguridad nacional. Es lo que repite la ley orgánica. El presidente de la República podrá poner término en cualquier tiempo sin expresión de causa y con la indemnización que corresponda a las concesiones administrativas, no hay, que yo sepa, o a los contratos especiales, los contratos de operación relativos a explotaciones ubicadas en zonas declaradas de importancia para la seguridad nacional, fundamentalmente por razones de seguridad nacional. La verdad es que no habiendo realmente grandes tensiones con nuestros vecinos, esta norma no ha tenido mayor aplicación. En todo caso, importante señalar que cuando los inversionistas extranjeros quieren invertir en minería, ellos fijan sus condiciones y sobre la base de ellos se negocia con el Estado, pero no necesariamente se someten a todo lo que pide o exige el Estado chileno, fundamentalmente por la asimetría. El Estado quiere recibir esa inversión porque no tiene dinero para invertir en minería, objetivamente. No sé si hay alguna consulta de los pocos asistentes a esta sesión. Felipe nos pregunta qué va a pasar cuando se acabe el cobre. Bueno, yo estaré muerto, así que no me preocupo mucho, Felipe, voy a ser bien honesto. ¿Ya? Eh, Algo se descubrirá, pues, de algo viviremos, de algo viviremos.
Ya, el problema va a ser suyo, no mío, pero de algo viviremos. Probablemente se descubrirá la aplicación para algo distinto. Desde luego, olvidémonos del salitre, eso es historia, ¿ya? O sea, el salitre se exporta, Chile es un gran exportador, pero de ninguna manera podemos vivir de ello, ¿ya? Piense siempre que hay dos vías para explotar esto. O se hace por el Estado, lo cual supone que el Estado asume el riesgo del buen o del mal negocio. Y eso supone asumir los costos económico-laborales de lo que ello significa. Existe la idea que los empleados del Estado hay que pagarles más que a los empleados del sector privado en muchas partes, pero eso no es así, ¿ya? No es así porque son costos. Los costos laborales de Codelco son altos comparados a las empresas privadas. Y eso tiene una importancia ¿para quién? Para los contribuyentes. Si se supone que el cobre es nuestro, Codelco es de todos los chilenos, en realidad es del fisco, mayor interés tendríamos en que tenga más excedentes y no más gastos. Un tema que es difícil de plantear en el escenario chileno. Por ejemplo, hay refinerías privadas en Chile que están totalmente automatizadas y no requieren legiones de trabajadores. Pero automatizar refinerías en empresas como Codelco generan un problema político, derechamente. Por lo tanto, los contribuyentes debemos asumir el costo de lo que significa tener refinerías no automatizadas y por ende menores excedentes. ¿Qué podría reemplazar al cobre? No lo sabemos. Sinceramente no lo sabemos. ¿Ya? Se ha estado investigando la presencia de minería metálica y no metálica dentro de la zona económica exclusiva. El barco Tiberíades de la Universidad Católica de Valparaíso hizo un crucero gigantesco por la costa chilena hace 2 años atrás y detectaron grandes nódulos de minería metálica y no metálica frente a las costas de Chile. Ahora, ese viaje fue financiado por el gobierno de Estados Unidos, obviamente porque tiene interés en este tema para que sus empresas inviertan. El costo de dicha inversión es tan alto que no hay en Chile fondos públicos para eso. Va a tener que ser con inversión extranjera. Porque si el Estado invirtiere, tiene que dejar de gastar en vivienda, educación, salud, lo que sea. Es prohibitivo actualmente. Ahora, este tema, este tema de la minería subacuática, yo creo que va a quedar stand-by. ¿Por qué va a quedar stand-by? Uno, los costos son elevados, pero también hoy día se está generando una alternativa, que es la minería en el espacio exterior. En las universidades estadounidenses se están preparando, no en planetas. En las universidades estadounidenses actualmente se están preparando geólogos. Los muchachos estudian, las muchachas estudian geología espacial. La hija, de hecho, la hija de una amiga de mi mujer y mía, la hija de una chilena que vive en Estados Unidos, amiga nuestra, su hija menor, estudió esto y se ha especializado para trabajar para la empresa privada porque ya está partiendo esto, ya los planes se están haciendo. Ustedes vieron, Richard Branson ya se lanzó al espacio, está comenzando el turismo espacial primero para los millonarios. Ahora, el tema delicado, igual que en las películas, los millonarios podrán escapar de un planeta que se está deteriorando, igual que en las películas, ¿sí? Esto es igual, ¿ya? Se estima que cuesta alrededor de 4 millones de dólares llegar a los 75 kilómetros de altura y bajar. Es decir, navegar en el espacio por cerca de 10 minutos y de ahí volver a la Tierra.
Vuelos más prolongados salen de 20 a 24 millones de dólares en el año 91. En el año 2001, perdón, un millonario estadounidense pagó 20 millones de dólares a la Agencia Espacial Rusa por ir una semana a la Estación Espacial Internacional Rusa. 20 millones. A los 60 años cumplió el sueño de su niñez. Como hay muchos millonarios en ese país, muchos, eh, bueno, como hay muchos millonarios van a tomar estos vuelos. Detrás de esto va a venir la minería, créanme. De los asteroides, probablemente, la carrera espacial para efectos mineros ya está comenzando. China va atrás. China todavía está cumpliendo las primeras etapas que ya cumplieron las grandes potencias aeroespaciales en la década de los 70 y 80. Ya viene un poco retardada porque entra más tarde. Pero sobre todo, estas no van a ser empresas estatales, van a ser empresas privadas. Tengan la certeza de ello. Por lo tanto, la minería, si se desarrolla en el espacio, va a tener costos probablemente en el largo plazo más baratos. Va a ser totalmente automatizada, muy poco personal se va a requerir y se va a enviar para procesar en la Tierra donde va a seguir contaminando, porque la minería es una industria contaminante en todas partes del mundo. ¿Ya? Eso es una realidad. En Chile, en el norte, los mayores desastres ambientales los han causado empresas mineras y sobre todo estatales, Codelco y Chañaral, por ejemplo. Ventanas, etcétera. Un desastre. Así que de qué viviremos no lo sé. Los países que son prudentes, inviertan sus excedentes en la preparación para nuevas industrias. Ahora, los ejemplos exitosos tienen una característica. Uno, están en el hemisferio norte, donde los costos son más baratos. Los costos marítimos, por ejemplo, de transporte. Por lo tanto, hay que pensar en qué podríamos ser buenos para el futuro, en que podamos competir en términos dignos y sin tener que explotar el uno al otro. Probablemente en temas informáticos, de tecnología, eh, todo lo que es videojuegos, la ingeniería de videojuegos y realidad virtual es una carrera de futuro. Es una carrera de futuro, derechamente. ¿Ya? Habrá que pensar, ¿ya? Habrá que pensar. Producción de alimentos, ciertamente, siempre se va a requerir alimentar a las personas. Probablemente tiene mucho futuro estudiar cosas con ciencias de la Tierra y crear industrias en ese aspecto. En fin, lo que se viene es un cambio vertiginoso y no menos espectacular que el que hemos presenciado, ténganlo sumamente claro. Ojalá que en 100 años más nos sigamos viviendo de piedras, frutas, eh, en fin, cueros, carnes. Para mayor inversión en el sector agropecuario es necesario tener certidumbre sobre los derechos de propiedad. Un problema que se va a generar con la discusión sobre la propiedad de los derechos de aprovechamiento de aguas va a ser su impacto en la producción agrícola. Históricamente Chile ha sido un país que no ha generado los alimentos suficientes para alimentar a su población. Y la compra de alimentos consumía una parte importante de la balanza de pagos antes de los años 90. Hoy día no tanto. Pero era dramático. O sea, en los años 70, 60 había que importar alimentos para alimentar a la población chilena. Para que pueda haber una inversión es necesario que se clarifiquen algunos temas constitucionales, como el Estatuto del Derecho de Propiedad.
¿Cuál va a ser la extensión de la propiedad privada? ¿Cuál va a ser la extensión? ¿Cuál va a ser la estabilidad de los derechos de aprovechamiento de aguas? Si decimos que las aguas, como bienes nacionales de uso público, son para libre uso de todos, ¿cuál es el incentivo para invertir si no voy a tener agua tal vez? Tal vez tendrá sentido desalar aguas para emplear esas aguas en la producción agropecuaria, habría que verlo, aunque ello produce un problema ambiental que son los salares o salinas que se generan con la desalación. Esa es una externalidad ambiental y no está claro qué se hace con toda la sal que se extrae de los procesos de desalación y de los minerales que resultan de ello. Pero probablemente la producción de alimentos es un área que va a ser de frontera. Producción de alimentos, nuevas energías. Por ejemplo, para nuestro país sirve mucho cambiar su matriz energética, a pesar que produzca una contaminación visual, los grandes generadores. Pero tengamos sumamente claro que todas las energías alternativas nunca van a llegar a más del 50%. Ni siquiera Alemania ha podido llegar más allá con energías alternativas. La idea de que todo el mundo podrá producir energía, conectarse a la red, etcétera, hasta ahora no ha ocurrido. Por lo tanto, va a haber discusiones que habrá que tener en este país. Si se prohíbe el empleo de la energía nuclear como en Alemania, significa que una fuente de energía no se podrá emplear. ¿Cuál será la alternativa para nuestro país? ¿Energía solar? Habría que invertir entonces. ¿Ya? Todo requiere una inversión y una decisión. En fin, hay áreas interesantes, creo yo. Es difícil saber para dónde se orienta el futuro en materia económica, pero algunas cosas ya están un poquito más claras. Y en todo caso uno tiene que ver lo que están haciendo en las economías más avanzadas, porque nos da una pista más o menos de dónde se están colocando los incentivos para los gobiernos y los inversionistas. No sé si hay alguna otra consulta. En fin, eh, denle una vuelta al tema, ¿eh? Denle una vuelta al tema, porque la vida tiene muchas vueltas y no todo el mundo se dedica finalmente al ejercicio de la profesión, ¿eh? No todo el mundo se inserta o se quiere insertar, hay gente que se desilusiona, eh, hay gente que ve otros negocios después. Así que ahí está. Probablemente el uso de biomasas para producción eléctrica eh, se mantenga por un tiempo. Pero más allá de eso no le veo tanto. Eh, el cobre no lo sé. No sé cuánto más va a durar el cobre. Estamos buscándole todos los usos que bacteriológicos para mantenerlo, pero no lo sabemos. No lo sabemos. Bien, movámonos ahora a la norma que viene a continuación, que es el 19, número 24, inciso último, inciso 11. Este inciso es la única norma que se refiere a las aguas terrestres, pero en un sentido que no es claro para algunos. Lo que dice es que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Primero, aquí no se habla de las aguas, sino de los derechos de los particulares sobre las aguas. ¿Por qué? Porque bajo la inspiración del derecho español, las aguas son bienes públicos y están sometidos a un sistema regalista. Son bienes nacionales de uso público
Dice el Código Civil y el Código de Aguas. De hecho, en el año 1908 por fin se clarificó esto en la Ley 2139. Pero tengamos claro que la caracterización como bien nacional de uso público es simplemente pragmática, porque los bienes nacionales de uso público son aquellos que son para el uso de la nación toda, una calle, una plaza, pero no todo el mundo puede usar de las aguas, por distancia geográfica, etcétera. Nadie camina sobre las aguas, bueno, salvo en un sentido no bíblico, obviamente, así como uno camina sobre la plaza o las calles. Por lo tanto, la asimilación a los bienes nacionales de uso público se produjo por razones simplemente pragmáticas. No había otra categoría a la cual adscribir el agua. ¿Qué es el agua? El agua es un bien mueble, es un bien corporal mueble. Y cuando el agua está destinada permanentemente al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, pasa a ser un inmueble por destinación. Esa es la naturaleza jurídica del agua. Desde otro punto de vista, las aguas terrestres son bien nacional de uso público. Pertenecen a la nación toda. Pero a diferencia de otros bienes nacionales de uso público, el Estado otorga a los particulares un derecho para usarlas. Es curioso, porque tratándose de las plazas, todos podemos usarlas sin necesidad de solicitar un derecho al Estado. Lo mismo las calles. En el caso del agua, el Estado ejerce un papel rector, pero otorga a terceros un derecho para usar y gozar de las aguas. Este derecho es el derecho de aprovechamiento de aguas, que a diferencia de lo que dicen muchas personas hoy día, no se creó en el año 81. Se creó en el año 1951. Y antes de eso existieron los regadores de agua, que eran derechos que se otorgaban al amparo de normas administrativas o bien normas legales de gobierno interior, usualmente por las municipalidades e intendencias. En el código del año 1900, bueno, los códigos de agua en Chile han tenido una muy larga tramitación. Como dijo Mark Twain, el autor de Tom Sawyer, la famosa novela, el whisky es para beberlo, en cambio el agua es para pelear. El agua es un recurso natural, pero que tiene claras connotaciones económicas. En la medida que un país se desarrolla económicamente, los conflictos por el uso de las aguas no son conflictos entre propietarios, como son los conflictos típicos de una sociedad agrícola. Son conflictos por usos en competencia. Electricidad versus minería, minería versus agricultura, aseo y ornato versus agricultura, etc. La agricultura en todas partes clama una suerte de preferencia para usar de las aguas por su relación con el derecho a la vida, producción de alimentos. Pero en todas partes, y especialmente en Chile, el mayor derrochador de agua es la agricultura. La actividad económica que emplea mejor las aguas es la minería. Ahí casi no se pierde agua, pero en la agricultura se desperdicia. Los científicos israelíes, cuando viajan a Chile, quedan asombrados
el mal uso que hace la agricultura chilena de las aguas, el uso improductivo. En todas partes se trata de cautelar el buen uso mediante el pago de una patente. En todas partes del mundo, quien tiene un derecho para usar las aguas debe pagarle una patente al Estado, que tiene un valor importante esa patente. ¿Por qué? Para que no se acapare el agua en manos de unos pocos, y segundo, para que efectivamente se use el agua, porque de lo contrario la persona va a seguir perdiendo parte de su patrimonio en el pago de la patente. En Chile, el Código de Aguas del año 51 sustituyó el antiguo regador por el derecho de aprovechamiento de aguas y lo sometió a un régimen de la propiedad civil. La reforma constitucional de la ley 16.615 del año 67 y la ley de reforma agraria 16.640 del mismo año modificaron ese código y dieron origen al Código 6769, que fue el Código de la Reforma Agraria. En este código el derecho de aprovechamiento sigue existiendo, pero como un derecho real administrativo. Es decir, pasa a ser un derecho que ya no tiene una garantía en la propiedad civil. No tiene la garantía del derecho de propiedad. Es un derecho más precario. El efecto que produjo esto último, la razón de lo anterior obedeció, primero, que la ley de reforma agraria eliminó las últimas aguas privadas que habían subsistido tras el año 51. En el año 51 se eliminaron la mayor parte de las aguas privadas que existían desde los tiempos del Código Civil. Y el Código del 67-69 sometió al régimen público, del dominio público, todas las aguas terrestres en Chile. Y efectuó una verdadera expropiación de los derechos de aprovechamiento de aguas privados. En adelante, las personas iban a ocupar el agua como titulares de un derecho administrativo, como una concesión administrativa, y iban a tener límites en el uso, dado que se requería el agua para hacer producir los campos en una planificación económica. Pensemos que la reforma agraria se ubicaba en esta gran idea de una planificación económica. Los sucesos que se desarrollaron en Chile condujeron a otros lugares, a otros resultados. En muchos lugares, el hecho de no tener propiedad civil sobre los derechos de aprovechamiento desincentivó a los dueños de los predios a seguir invirtiendo en obras de regadío. Son cientos los tranques que quedaron en desuso y muchos propietarios se apropiaron de ellos como terrenos, colocando cercos, etc. Muchos tranques quedaron en desuso, obras y canales quedaron en desuso, se dejó de invertir en ellos, porque los propietarios estaban expuestos a un régimen de incertidumbre jurídica. Después del golpe de Estado de 1973, se produce la contrarreforma agraria. La dictadura devuelve los predios expropiados a sus antiguos dueños. En el caso de los asignatarios de la reforma agraria, que iban a estar primero en cooperativas con el objeto de adquirir fuerza económica y después se iba a producir, primero iban a estar en asentamientos con el objeto de producir fuerza económica en conjunto, porque no iban a poder sobrevivir. No iban a poder sobrevivir individualmente, y luego iban a formar cooperativas, etc. Lo que hizo la dictadura fue entregarle títulos de propiedad individual a cada uno de los beneficiarios de la reforma. Estos querían títulos de propiedad individual, en circunstancias que el título individual hacía inviable la explotación agrícola de sus predios. La consecuencia de lo anterior es que la mayoría de los asignatarios terminó vendiendo
Sus predios, estamos hablando de un Chile distinto, familias con poca educación en el campo, con muchos hijos. Los predios no permitían sustentar económicamente esas extendidas familias. Bueno, lo que hicieron fue vender los predios. Los minifundos, los minifundios, fueron vendidos a los antiguos dueños, con lo cual se consolidaron grandes extensiones de terreno nuevamente. Ahora, la gran diferencia con el periodo previo a la reforma agraria fue la apertura del comercio exterior. La apertura del comercio exterior transformó la agricultura chilena, que era una agricultura precaria e improductiva, en una agricultura de exportación. Con lo cual, la idea de predios mal explotados que había en la literatura en el pasado quedó en el olvido, porque se tecnificó el riego, mejoraron las técnicas de producción y Chile se transformó en un gran exportador de alimentos, interesantemente. Además se produjo una elevación de las condiciones de vida, eso es innegable. Las condiciones de vida de la población más humilde mejoró sensiblemente en los últimos 50, 60 años. No en forma lineal, pero sí en forma gradual. A mediados de los años 70, la dictadura militar se enfrentaba al problema de que tenía que producir alimentos, porque la balanza de pagos estaba muy mal. Chile era un país virtualmente quebrado, por nivel de pobreza enorme. Y por lo tanto, para estimular a los productores agrícolas a producir alimentos, tenía que resolver el tema de las aguas, dado lo que había sucedido bajo la reforma agraria. En el Acta Constitucional número 3 se estableció una norma. El Acta Constitucional número 3 es el antecedente inmediato del capítulo 3 de la Constitución. En el Acta Constitucional número 3 se estableció una norma que señalaba que se iba a dictar un régimen, una norma, un estatuto sobre el régimen general de las aguas que iba a discernir la propiedad de las mismas. Esta norma jurídica, norma constitucional, alimentó las esperanzas de algunos, en el sentido que iban a retornar las aguas privadas a Chile. Ojo, aguas privadas, situación anterior al Código del 51. Finalmente, en el año 79, se dictó el Decreto Ley 2603 de rango constitucional, que modificó retroactivamente el Acta Constitucional número 3 y eliminó esa norma que hablaba de un régimen general de las aguas terrestres que iba a regular y resolver todo lo relativo a la propiedad. Dados los malentendidos, dadas las expectativas que se generaron, se modificó retroactivamente esta norma constitucional y se estableció en el Acta Constitucional número 3 la norma que está actualmente en la Constitución. Con lo cual, quedó relativamente claro que no iba a haber aguas privadas. Sin embargo, si nos damos cuenta, en el año 79 se estableció una norma sobre el derecho de los particulares sobre las aguas. En ninguna parte se estableció en la Constitución del 25, modificada por la dictadura, que las aguas iban a ser bienes nacionales de uso público. Había una suerte de tensión ahí, en el ambiente, entre el gobierno militar y los agricultores. Seamos súper honestos en este punto. Finalmente, en el año 1981, en octubre del año 81, a pocos meses de haberse dictado, de haber entrado en vigor, la Constitución política, se dictó un decreto con fuerza de ley,
el 1122, que estableció el actual Código de Aguas. Curioso, todos los códigos de aguas en Chile han terminado siendo decretos con fuerza de ley, lo cual les indica el carácter contencioso que ha tenido discutir sobre las aguas en Chile. No debe extrañarnos, es un recurso finito en Chile. Y además, nuestra geografía tiene una escorrentía de 75 grados prácticamente, por lo tanto el agua se pierde en el océano. Además tenemos un clima mediterráneo, semiárido en algunas partes. Falta agua. Este decreto con fuerza de ley estableció el régimen actual del derecho de aprovechamiento de aguas, que es un derecho real, mueble, porque recae sobre las aguas, y que da derecho a usar y gozar de las aguas. Este derecho está protegido por la garantía constitucional del derecho de propiedad desde el año 79, dado el Decreto Ley 2603. Dice el inciso final de la Constitución: los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Es decir, los dueños de los derechos de aprovechamiento tienen propiedad sobre sus derechos y pueden usar el recurso, interponer el recurso de protección. Por ejemplo, el derecho de aprovechamiento da derecho a usar y gozar de las aguas, no a disponer de las aguas. Poco raro, porque las plantas embotelladoras de aguas venden agua embotellada y tienen derechos de aprovechamiento para extraer aguas subterráneas que procesan en cantidades gigantescas. Este derecho de aprovechamiento otorga estas facultades a su dueño, pero el dueño también puede usar, gozar y disponer de su derecho. Lo puede enajenar libremente, lo puede grabar libremente y lo puede usar libremente. Es una verdadera entelequia que, utilizando la idea de un bien incorporal, un derecho real, permite usar con carácter exclusivo un bien nacional de uso público, a diferencia del uso que hacemos de las plazas, en que no podemos excluir a nadie. La Constitución habla de derechos reconocidos o constituidos. Los constituidos son aquellos que se constituyen por acto originario, originariamente por acto de autoridad, un decreto supremo o una resolución administrativa, que es la regla general, por la Dirección General de Aguas, resolución administrativa, decreto supremo por el presidente. Hay todo un procedimiento para constituir el derecho de aprovechamiento en el Código de Aguas. Esos derechos constituidos se aplican del año 81 en adelante. Pero también la Constitución habla de derechos reconocidos, que son una categoría distinta. Sucedió que, no obstante la reforma agraria, muchos propietarios siguieron usando los derechos de aprovechamiento, a pesar que los derechos quedaron en el aire luego del año 73. La reforma agraria eliminó el registro de propiedad de aguas del conservador. Por lo tanto, para saber quiénes usaban las aguas, había que acudir a las organizaciones de usuarios, comunidades, asociaciones de canalistas, cuyos registros de comuneros o asociados permitían saber claramente quién estaba usando las aguas. Por lo tanto, la reforma agraria afectó, pero no impidió que se siguieran usando las aguas. Si yo soy propietario riverano o propietario colindante, tengo construido mi canal, voy a seguir usando las aguas. No me importa el cambio de régimen. Para que el Estado pudiera impedirlo, necesitaba una legión, un ejército de fiscalizadores, y no había dinero para ello. Habría habido que tener un guardia en cada bocatoma,
Imposible en Chile. Pero también habían otros usos. Había un montón de personas que seguían usando las aguas desde tiempos pretéritos. Quizás nunca se enteraron de la reforma agraria. Muchos usos no comenzaron en autorizaciones de la administración pública en el siglo XIX. Algunos eran usos ilícitos o ilegales, clandestinos, pero en la medida que adquirieron estabilidad, comenzaron a tener aceptación social por la comunidad y lo ilícito se transformó en lícito. Respecto a estos usos pretéritos, consuetudinarios, el Código de Aguas adoptó esta decisión y la Constitución. Esas personas tienen un derecho, pero no tienen un título. Por lo tanto, no pueden inscribir su derecho en el conservador de bienes raíces y gozar de las ventajas de la posesión inscrita, a diferencia de los derechos constituidos, de los dueños de derechos constituidos. Para ello, en consecuencia, se crearon en el Código de Aguas 3 procedimientos de regularización para que estos derechos pretéritos pudieran entrar al régimen de la posesión inscrita, dotándose de un título a través de un procedimiento regularizatorio previsto en los artículos 1, 2 y 5 del Código de Aguas. Pero también había otros derechos que eran reconocidos, que eran verdaderos derechos mínimos. Por ejemplo, los derechos de los concesionarios mineros, que existían por el solo Ministerio de la Ley. Bueno, esos todavía existen. Están recogidos en el Código de Minería del 83 y forman parte de los derechos reconocidos. Hay usos mínimos, por ejemplo, el uso de las aguas pluviales. No se puede constituir un derecho de aprovechamiento sobre ellas, pero sí se pueden usar. Son usos mínimos que caen en la categoría de derechos reconocidos, usos mínimos legales. Hay aproximadamente 8 o 9 usos mínimos, pero lo importante en la Constitución son aquellos usos consuetudinarios, porque a ellos se refería especialmente esta norma de la Constitución. En consecuencia, en el año 79 ya estaba en la mente de los futuros redactores del Código de Aguas que a futuro iban a haber solo derechos constituidos, pero aquellos que eran pretéritos consuetudinarios se les iba a crear una puerta para entrar al régimen de la posesión inscrita, de manera que tuvieran un título actualizado y una inscripción conservatoria igual que los demás derechos. Esos derechos consuetudinarios también están protegidos por la garantía constitucional del derecho de propiedad, a pesar que no consten en ningún papel. Eso es lo que quiere decir la Constitución. ¿Para qué? Para que puedan ser regularizados. ¿Qué cambios podrían introducirse? Es muy probable que la futura Constitución, porque hay un proyecto de reforma en el Congreso Nacional, establezca que las aguas son bienes nacionales de uso público y que se establecerán prioridades para la asignación de las mismas, para el consumo humano, para la producción de alimentos o para el aseo y ornato, consumo humano, higiene y aseo, etcétera, saneamiento, etcétera. Y ahí van a venir los demás usos. Lo otro que se va a discutir mucho, creo yo, es el pagar por usar las aguas. Que quienes tengan derechos para usar las aguas deberán pagar una patente, porque actualmente se paga por no usarlas, sobre cierta cantidad. Se paga harto, pero sobre cierta cantidad. Bajo esa cantidad yo no tengo que pagar nada. La razón por la cual no se paga en Chile es porque los agricultores se opusieron a cualquier pago. Se les iba a cobrar en la contribución de bienes raíces y dijeron que estaban muy mal económicamente porque venían saliendo de la reforma agraria.
Se pensó que a futuro se iba a revisar esto, nunca ocurrió. El otro tema que probablemente se va a revisar va a decir relación con el acceso para ciertos usos mínimos, probablemente. En fin, lo que tendrá que discutirse, sin embargo, va a ser si van a existir derechos para el uso de las aguas. Porque en la mente de algunos está la idea de que no es necesario ningún título. Pero el problema es que como las aguas son bienes comunes, en principio, teóricamente son bienes comunes, los bienes comunes se agotan si no hay un sistema para dirimir los conflictos. La famosa tragedia de los comunes, la pradera que todos pueden usar para alimentar sus ovejas. El primero que usa la pradera va a agotar el pasto, va a consumir sus ovejas, van a consumir todo el pasto y los demás no van a tener pasto. Por lo tanto, la gran discusión va a ser a futuro, creo yo, cuáles van a ser las facultades que otorgue un derecho para usar las aguas. ¿Va a existir propiedad o no? La decisión que se adopte va a tener un impacto. Primero en la agricultura. No, esto no hay que negarlo. No hay que negarlo y de hecho en el diario de este domingo ya salió el aviso de los canalistas de la región del Maule de que se tiene que asumir que esto va a tener un impacto en la producción de alimentos. Un impacto en la producción de alimentos significa alza de precios, aumento de la inflación. Por lo tanto, no se puede eludir la discusión de cómo excluyo a otro en el uso, tratándose de un bien que va a ser de acceso al público. La idea de exclusión, por ejemplo, ¿cualquiera va a poder entrar a un predio y sacar agua de un canal? ¿Y si el predio es privado? ¿Cualquiera va a poder colocar una motobomba y extraer agua de un río? ¿Qué sucede con quienes tienen derechos, tienen actividades desarrolladas para producir gracias al agua? Por ejemplo, este verano se tuvo que detener la producción de celulosa en Licantén porque las extracciones ilegales de agua llevaron a que no había caudal para extraer agua para los procesos fabriles. Y lo mismo sucedió a muchos agricultores que tenían planificadas siembras de acuerdo a sus caudales constituidos, etc. En fin, hay muchos debates al respecto, sobre todo por el carácter. Yo creo que se mezcla la discusión un poco más económica y de diseño de un régimen jurídico con, con el carácter oligárquico que tienen la estructura de la propiedad en Chile, agrícola. Y son cosas distintas. Si se mezclan las dos, simplemente no se llega a nada. Digo oligárquico porque los propietarios que tienen más acciones suelen controlar las organizaciones de usuarios de aguas. No sé si hay alguna consulta. Dentro de Latinoamérica, Chile es el país que peor usa el agua. No me atrevería a hacer una afirmación, Felipe. No me atrevería a hacerla. No creo, tiendo a no creer. El mayor problema es las prácticas medievales de regadío que existen en la agricultura en Chile. Así de simple. La lógica del código de aguas, que es una lógica de mercado, era que las personas iban a utilizar el agua que requiriesen para sus emprendimientos y aquella que no, iban a enajenar los derechos de aprovechamiento proporcionalmente.
porque iba a ser improductivo tenerlas. El diseño falló porque no se estableció una patente por el uso. La agricultura de exportación y la industria vitivinícola ocupan eficientemente el agua. Agricultura de exportación, la producción hortofrutícola, la producción de paltas, todo eso ocupan bien eficientemente el agua. Eso llegó gracias a la transferencia de tecnología israelita, el riego por goteo, en los años 70, y fui la primera generación que me tocó ver esto en los campos. Se trajo de Israel todo esto. Pero el resto de la agricultura, la verdad es que mal utiliza el agua. A nivel latinoamericano lo desconozco, ¿ya? Sinceramente lo desconozco. Porque las realidades son muy distintas. Son muy distintas. Los caudales medios que tienen los ríos en Colombia son gigantescos comparados a nuestros ríos. ¿Para qué hablamos de Argentina, de Uruguay, Brasil? Bolivia tiene ríos más caudalosos que los nuestros. Tienen que considerar que Chile está ubicado, ¿cómo entenderlo? Chile está ubicado desde los Andes hacia el Pacífico, en lo que es una caída gradual hacia el océano, con una escorrentía elevada. Esa agua que desciende, producto de las lluvias, producto de los deshielos, no es embalsada, se pierde. Se pierden millones de litros cúbicos en Chile y que van a dar al mar, objetivamente. No son utilizados, a diferencia de otros países. ¿Por qué no hay más obras de embalsamiento? Por un problema legal. Y es que los derechos de aprovechamiento son de los propietarios, pero el Estado construye las obras. El Estado construye los embalses y debe transferírselos a los propietarios, pero estos no quieren pagar la suma que cobra el Estado. Dicen que el Estado cobra caro. No lo sé, sinceramente. Hay todo un problema ahí. De alguna manera en todas partes hay una suerte de subsidio a los agricultores en esta materia. Pero, insisto, es un tema que hay que estudiar objetivamente. Probablemente la minería se va a deshacer de sus derechos de aprovechamiento de aguas porque han emprendido la desalación de las aguas. Extraer aguas desde el Océano Pacífico y conducirla por medio de acueductos hasta las explotaciones. Y van a cobrar un ojo de la cara por sus derechos, objetivamente. Ahora, tengan claro de que solo se pagan patentes por no uso de las aguas sobre cierto caudal. Pero hay grupos en Chile que no pagan patente alguna y tienen gran acumulación de derechos de aprovechamiento porque tienen beneficios legales, tan exentos del pago de patentes. Y la verdad es que ahí no se puede controlar nada, cómo usan las aguas. El uso racional de las aguas va ligado a un desarrollo económico determinado. A menor desarrollo no hay incentivo para usar más racionalmente las aguas. No hay ninguno. Si la agricultura no es intensiva, no tiene sentido. Las grandes civilizaciones fueron civilizaciones agrícolas y por algo dejaron obras de regadío. Los egipcios, los incas. Los incas construyeron todos los canales que hay en Chile y sobre ellos asentaron los españoles, los mayas, civilizaciones agrícolas. Los romanos. Los romanos tenían sistemas muy sofisticados de conducción de aguas a través del imperio para la producción agrícola. O sea, agricultura intensiva hace necesaria la inversión en.
y ello en un contexto además de escasez de aguas, como estamos experimentando hoy en día. Bien, hagamos un receso. Nos corresponde hablar de la propiedad artística, intelectual e industrial a vuelta del receso.